Bueno, vamos a ver un teorema que nos va a servir para trabajar con funciones polinómicas que dice lo siguiente. Si f y g son dos funciones polinómicas, g es de la forma g de x es igual a x menos alfa, entonces f es divisible entre g si solo si alfa es raíz de f. Bueno, ¿qué es esto? Es lo siguiente. Nosotros tenemos que f dividido... una cosa, f o f de x, en algunos libros lo llama f de x, en otros solamente f, pero nos estamos refiriendo a si digo f es f de x, igual a una determinada forma. Bueno, muy bien. Entonces, si dividimos f entre x menos alfa, dice acá es divisible entre g, entonces el resto tiene que ser 0. Y acá tengo un cociente q que no tengo idea. O si quieren ponemos acá f de x y q de x acá. Si solo si ocurre lo siguiente, que f de alfa es igual a 0. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Sí? Quiere decir que es raíz. Si sustituimos en la x en todas las x de la función polinómica f y hacemos las cuentas, nos tiene que dar como resultado final 0. Entonces vamos a ver cómo demostramos eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, a ver, voy a demostrar el directo, que es partiendo de la base de que f de x dividido x menos alfa da q de x, un cociente q y un resto que sería 0. Si solo si ustedes saben lo siguiente de esto, que recién vimos que si eso se cumple, pasaría esto que está acá abajo. ¿Está? Entonces voy a copiarlo como está, ustedes cualquier cosa se fijan. La condición 1 es que f de x es igual a x menos alfa por q de x más el resto que es 0. Y 2, bueno, se cumple que r es igual a 0. Y g, no, el grado de g no es, es mayor que 0, estricto. ¿Tá? Muy bien. Entonces observen una cosa. Si ustedes se fijan acá, en esta parte, ustedes se dan cuenta, acá estoy sumando 0, así que hago de cuenta que no lo tengo. Si sustituimos la x por alfa, esto nos queda 0, porque nos queda alfa menos alfa. Y acá tendríamos que poner también alfa, ¿sí? Y nos quedaría q de alfa. Pero como esto es 0, 0 por q de alfa, siendo alfa cualquier valor, o bueno, el valor que estamos trabajando, pero para q no importa, porque multiplicar por 0 nos termina dando 0. Entonces, observen una cosa, tomamos, lo voy a borrar un poquito más, f de x, tomamos la opción 1, ¿sí? Y decimos que, vamos a poner un entonces, acá ponemos un entonces, ¿sí? Que es una flechita, entonces f de alfa es igual a alfa menos alfa por q de alfa, más 0. Pero todo esto me termina dando 0. Entonces, f de alfa es igual a 0. Y es lo que ustedes, esto que tienen acá, es a lo que queríamos llegar. Solamente voy a demostrar el directo para que ustedes vean de dónde salen las demostraciones. Nosotros vamos a hablar de este teorema, que es una herramienta matemática que les va a permitir a ustedes resolver ejercicios. Y ahora nos faltaría la ley del resto, que la ley del resto dice lo siguiente. Si ustedes tienen una función, vamos a poner acá, ley del resto. Parecido, ¿no? Muy similar, muy similar. En este caso, f de x lo vamos a dividir entre x menos alfa también. Este polinomio tiene que ser de grado 1. Nos da un cociente q de x y un resto r. ¿Está? Si solo si se cumple eso, si solo si f de alfa es igual a r de x. ¿Está? R de x acá. Eso es lo que ocurre. Bien, ¿qué es lo que está queriendo decir esto? Está queriendo decir que si nosotros llegamos a dividir una función una función polinómica entre una función de primer grado de esta forma,
Hallar el resto es simplemente cambiar la x en la función original f por alfa. Y alfa es la raíz de este, ¿no? ¿Por qué es la raíz? Porque x menos alfa, si lo igual a 0, pasa el alfa sumando, entonces me quedaría que x es igual a alfa. Entonces esa sería su raíz. Bueno, y acá tenemos lo que sería la ley del resto. Voy a borrar un poquito todo esto que puse de... ahí está. Acá tenemos lo que sería la ley del resto.